La lluvia golpeaba el cristal del rascacielos con la fuerza de un juicio final, pero dentro de la oficina de presidencia, el silencio era aún más pesado. Elena Vance, la mujer que controlaba el imperio logístico más grande del país, observaba su reflejo borroso en la ventana, preguntándose en qué momento su vida se había reducido a una serie de cifras frías y enemigos invisibles. No sabía que, en menos de una hora, su mundo de acero y cristal estallaría en 1000 pedazos. El atentado fue quirúrgico. Un fallo provocado en los frenos de su blindado y un estallido ensordecedor en el túnel de la Quinta Avenida que dejó a sus guardaespaldas fuera de combate. Entre el humo negro y el olor a gasolina, Elena sentía que sus pulmones se rendían. El metal retorcido de la puerta era una jaula mortal. Entonces, lo vio. No era un héroe de película, sino una silueta borrosa recortada contra las luces de emergencia. Un hombre con una chaqueta desgastada y manos callosas que, con una fuerza desesperada, arrancó la portezuela como si fuera de papel. «No cierre los ojos», susurró él. Su voz era profunda, cargada de una calma extraña, casi paternal. Elena sintió como unos brazos firmes la sacaban del infierno justo antes de que el tanque de combustible cediera. Mientras se la ponía a salvo tras un pilar de hormigón, ella intentó enfocar su rostro, pero la sangre que bajaba por su frente y el humo denso solo le permitieron ver una mandíbula tensa y unos ojos grises llenos de una tristeza antigua. En el momento en que las sirenas de la policía empezaron a aullar a lo lejos, el hombre se puso de pie bruscamente. «¿Quién eres?», alcanzó a preguntar ella con un hilo de voz, aferrándose a la manga de su chaqueta. Él no respondió. Solo soltó su agarre con una delicadeza desgarradora, recogió una pequeña mochila infantil que yacía a unos metros, suponía Elena que de su propia hija, y se fundió en las sombras de las salidas de servicio antes de que la primera linterna oficial iluminara la escena. 3 meses después, Elena Vance no era la misma. La CEO implacable ahora dedicaba más tiempo a investigar expedientes de ciudadanos anónimos que a cerrar fusiones corporativas. Había revisado cada cámara de seguridad, pero el rastro se perdía en los barrios bajos del sur. Lo que ella no sabía era que su salvador, Julián, vivía apenas a 10 manzanas de su oficina, en un apartamento de una sola habitación, tratando de que su hija de 6 años, Mía, no viera las cicatrices de quemaduras en sus brazos. Julián no quería una recompensa. Quería seguir siendo invisible, porque su pasado era un incendio que todavía no terminaba de apagarse. Aquella mañana, el destino decidió jugar su carta más irónica. Mía había sido aceptada con una beca en la prestigiosa Academia San Lorenzo, la misma institución que Elena presidía como benefactora principal. Julián, vestido con su único traje limpio pero visiblemente humilde, caminaba por el gran salón de mármol de la escuela, llevando a su hija de la mano. Al otro lado del pasillo, rodeada de asesores y cámaras, Elena caminaba con paso firme. El eco de los tacones de ella y las botas gastadas de él rítmicamente se acercaban en un ángulo de colisión inevitable. Justo cuando Elena giró la cabeza para saludar a la directora, su mirada se cruzó con la de aquel hombre que esperaba en la fila de inscripciones. El aire se escapó de sus pulmones. Ese perfil, esa forma de proteger a la niña con el cuerpo, era él. Pero cuando ella dio un paso hacia adelante, el teléfono de Julián vibró con un mensaje que lo hizo palidecer por completo, obligándolo a dar media vuelta y salir casi corriendo hacia la salida lateral. Elena sintió un vuelco en el estómago, una sacudida de adrenalina que no experimentaba desde el día del accidente. Ignoró las preguntas de su asistente personal y las miradas de desconcierto de los directivos de la academia mientras se abría paso entre la multitud de padres de familia. «¡Espere!», gritó, pero su voz se ahogó en el bullicio del salón de actos. Para cuando logró alcanzar la salida lateral, solo vio una silueta cruzando la calle a toda prisa, perdiéndose entre el tráfico denso de la ciudad. Se quedó allí, de pie bajo el dintel de piedra, con el corazón martilleando contra sus costillas. No podía ser una coincidencia. Aquella forma de caminar, la tensión en los hombros y sobre todo, la manera casi instintiva en la que envolvía a la pequeña con su brazo, como si el mundo entero fuera una amenaza constante, eran detalles grabados a fuego en su memoria. Mientras tanto, Julián sentía que el pavimento quemaba bajo sus pies. El mensaje en su teléfono era breve pero devastador. «Te encontramos, Fénix. El nido ya no es seguro». No podía ser cierto. Había pasado 3 años borrando sus huellas, viviendo como un fantasma, trabajando en turnos dobles de limpieza y mecánica para darle a Mía una vida normal. Su pasado en las fuerzas especiales,
Aquel mundo de sombras y operaciones negras del que había desertado tras la muerte de su esposa, regresaba ahora para reclamar su deuda. No le importaba su propia vida, pero ver el rostro ilusionado de Mia con su mochila nueva. El ascensor de servicio se cerró con un siseo metálico justo cuando las puertas principales del vestíbulo de presidencia volaban en pedazos. Elena no se inmutó por el estruendo. Su atención estaba fija en la pequeña Mia, que se removía inquieta entre los brazos de Julián, ajena al despliegue táctico que se desarrollaba a pocos metros. Al sótano 3, clave de emergencia 9-91, ordenó Elena, su voz cortando el aire con la precisión de un bisturí. Julián la miró con una mezcla de sospecha y alivio. Había pasado años siendo el protector, el muro infranqueable, y ahora, por primera vez, se veía obligado a confiar en alguien cuya arma no era un fusil, sino un imperio de influencias. Mis hombres no podrán contenerlos por mucho tiempo, murmuró Julián, revisando el cargador de una pistola que Elena ni siquiera había notado que llevaba oculta. Son profesionales de limpieza de la agencia. Si han llegado hasta aquí, es porque tienen luz verde total. Elena asintió, tecleando rápidamente en un panel oculto tras un espejo del ascensor. Este edificio no es solo una oficina, Julián. Es una fortaleza. Mi familia no llegó a la cima sin construir rutas de escape para los peores escenarios. Mientras el elevador descendía a una velocidad vertiginosa, las pantallas internas mostraban las cámaras de seguridad, hombres vestidos de negro, con movimientos fluidos y silenciadores, neutralizaban a los guardias privados de la empresa con una eficiencia aterradora. El sótano 3 no era un estacionamiento común. Era un búnker privado, una reliquia de la Guerra Fría que el abuelo de Elena había modernizado con tecnología de punta. Al salir, el aire era más frío y olía a ozono. Elena los condujo a través de un pasillo reforzado hasta una sala llena de monitores y servidores que zumbaban suavemente. Dejen a la niña en esa habitación, señaló una puerta lateral acolchada. Está insonorizada y tiene su propio sistema de filtración de aire. Julián depositó a Mia con una ternura que contrastaba violentamente con la mirada letal que dirigió a Elena un segundo después. ¿Por qué haces esto?, preguntó él, bloqueando el paso de Elena. Podrías entregarme y decir que te tenía secuestrada. Tu vida volvería a la normalidad en una hora. Elena se acercó tanto que pudo oler la lluvia y la pólvora en su chaqueta. Mi vida nunca fue normal, Julián. Y la normalidad que conocía murió en aquel túnel cuando me sacaste del fuego. No solo me salvaste la vida, me recordaste que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar que no sea una cotización en bolsa. Además, añadió con una sonrisa gélida, nadie entra en mi casa sin invitación y sale impune. En las pantallas, los intrusos habían llegado al despacho vacío de Elena. El líder del grupo, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el cuello, se detuvo frente al escritorio y miró directamente a la cámara. No parecía frustrado, parecía divertido. Sacó un dispositivo de bolsillo y, de repente, las pantallas de Elena se llenaron de estática. El sistema de seguridad estaba siendo hackeado desde fuera. Han cortado la red externa, advirtió Julián, moviéndose hacia la consola. Están usando un protocolo de anulación militar. Saben que estamos aquí abajo. Elena no perdió la calma. Abrió un cajón pesado y sacó un teléfono satelital antiguo, de esos que no dejan rastro digital. Marcó un número corto. Habla Vance. Activen el protocolo sombra en el sector 4. Y llamen al fiscal general. Díganle que tengo los archivos que perdió hace 5 años sobre la empresa de defensa Blackwood. Si quiere que sigan perdidos, necesito que limpie mi vestíbulo en 10 minutos. Julián la observó con un respeto renovado. Había subestimado el tipo de poder que Elena manejaba, no era solo dinero, era información pura, el tipo de moneda que movía los hilos del gobierno. No es suficiente, intervino Julián, señalando una de las pocas cámaras que aún funcionaban. Los mercenarios no estaban esperando órdenes, estaban colocando cargas térmicas en las puertas del búnker. Ellos no responden al fiscal. Responden a alguien más arriba que quiere silenciarme antes de que los documentos de la Operación Fénix salgan a la luz. Julián se giró hacia ella, sus ojos grises brillando con una determinación oscura. Elena, si atraviesan esa puerta, tú te llevas a Mia por el túnel de escape. No mires atrás. No intentes ayudarme. Prométeme que la mantendrás a salvo. Elena lo tomó del brazo,
obligándolo a mirarla. No voy a prometerte eso porque no vas a morir hoy. En este búnker hay una salida que conecta con el sistema de alcantarillado privado de la ciudad, pero requiere 2 personas para operarse manualmente desde puntos distintos para evitar que se rastree el calor. El primer impacto sacudió las paredes de hormigón. El polvo cayó del techo como nieve sucia. Mia se despertó en la habitación contigua y empezó a llorar, un sonido pequeño y desgarrador que cortó el aire tenso de la sala de control. Julián corrió hacia su hija, pero se detuvo al ver que la puerta de entrada al búnker empezaba a ponerse al rojo vivo por la carga térmica. El tiempo se había agotado. Ve al punto de control B, en el extremo del túnel, le gritó Julián a Elena sobre el rugido del metal cediendo. Yo me quedaré aquí para cubrir la retaguardia y activar el cierre hidráulico desde el interior. Elena negó con la cabeza, sus ojos encendidos de una furia noble. No eres el único que sabe jugar a ser mártir, Julián Ríos. Pero yo soy la dueña de este laberinto. Con un movimiento rápido, Elena activó un interruptor que liberó un gas denso y blanco en el pasillo exterior, un agente incapacitante que ganaría unos segundos, pero no minutos. Tomó a Mia de la mano, quien corría hacia su padre con los ojos llenos de lágrimas. El encuentro fue breve, un abrazo desesperado, un beso en la frente y una promesa susurrada al oído que solo ellos 2 escucharon. Julián empujó a Elena y a la niña hacia la entrada del túnel oscuro. «Vete ahora», bramó mientras la puerta de acero finalmente estallaba en una lluvia de chispas y metal fundido. Elena arrastró a Mia hacia la oscuridad, escuchando los primeros disparos resonando en la cámara acorazada. Cada detonación era un golpe en su pecho. Mientras corría por el pasillo angosto y húmedo, cargando a la niña que sollozaba en silencio, Elena sintió una transformación interna. Ya no era la CEO. Ya no era la víctima del túnel. Era una mujer con una misión que trascendía su propia existencia. Al llegar a la primera bifurcación, se detuvo un segundo para recuperar el aliento. El túnel se dividía en 3 direcciones. Consultó el mapa mental que había estudiado desde niña, pero algo estaba mal. El agua empezaba a subir por sus tobillos. Alguien había saboteado las bombas de drenaje desde el exterior. Detrás de ellas, el eco de los pasos tácticos se hacía más fuerte. Julián no había logrado detenerlos a todos. O peor aún, Julián había caído. Elena apretó los dientes, sintiendo el peso de la pequeña Mia en sus brazos. No podía permitirse dudar. «Cierra los ojos, pequeña», susurró Elena, adentrándose en el agua helada que prometía ser una ruta de escape o una tumba líquida. Mientras tanto, en la sala del búnker, Julián, herido en un hombro y rodeado de humo, se enfrentaba al líder de los mercenarios, quien bajó su arma con una sonrisa cínica. «Fue un buen intento, Fénix. Pero cometiste un error, involucrar a una civil en un juego de sombras». Julián escupió sangre y sonrió de vuelta, mostrando un pequeño detonador en su mano izquierda. «Ella no es una civil», respondió con voz de ultratumba. «Es la mujer que acaba de enterrarte». El estruendo de la explosión final retumbó en las entrañas de la ciudad, un rugido sordo que hizo vibrar el asfalto de las avenidas superiores, donde la gente caminaba ajena al drama que se libraba bajo sus pies. En el búnker, el humo era tan denso que parecía sólido, pero Julián, con la disciplina de un hombre que había regresado de la muerte en 1000 misiones, no se detuvo a comprobar el daño. El sacrificio de la infraestructura de los Vance había funcionado. El techo del ala este se había desplomado sobre el equipo de limpieza, sepultando sus ambiciones y sus armas bajo toneladas de escombro y acero. Herido, con el costado ardiendo como si un hierro al rojo vivo le atravesara la piel, Julián avanzó por el túnel de servicio, guiado únicamente por el rastro casi invisible de los pasos de Elena y su hija. A 3 manzanas de distancia, en una salida de emergencia camuflada como un callejón de mantenimiento de vapor, una pesada rejilla de hierro se abrió con un lamento metálico. Elena emergió primero, con la ropa destrozada y el rostro manchado de hollín, pero manteniendo una elegancia feroz que ni el barro ni el miedo podían arrebatarle. En sus brazos, Mia dormía por fin, agotada por el terror y el llanto, protegida por el abrigo de cachemira de la mujer que, horas antes, solo era un nombre en un titular de prensa. Elena se detuvo, apoyándose contra la pared de ladrillo frío, y miró hacia la oscuridad del túnel. El silencio era aterrador. «¿Dónde estás?», susurró, y por primera vez en su vida adulta, una lágrima de pura impotencia surcó su mejilla. Entonces, un sonido rítmico, un arrastrar de botas pesado y errático, surgió de las sombras.
Julián apareció como un espectro, tambaleándose, con una mano presionando su herida y la otra aferrada a la pared para no caer. Al ver a Mia a salvo en los brazos de Elena, sus piernas finalmente cedieron. Elena corrió hacia él, dejando suavemente a la niña sobre un montón de mantas secas que guardaba en el vehículo de escape que ya esperaba allí, un todoterreno negro sin placas que su equipo de seguridad leal había posicionado por protocolo. «Lo logramos», logró decir Julián, su voz apenas un susurro quebrado. Elena lo sostuvo, permitiendo que el peso del hombre que la había salvado 2 veces recayera sobre ella. «No, Julián», respondió ella, mirándolo con una intensidad que prometía tormentas y refugios a la vez. «Tú sobreviviste. Ahora es cuando empezamos a vivir». En ese callejón húmedo, bajo la luz mortecina de una farola parpadeante, el pacto quedó sellado. No era solo gratitud, era el reconocimiento de 2 almas que habían pasado sus vidas en jaulas de diferente tipo, él en la de la violencia y ella en la del aislamiento del poder, y que ahora, por fin, encontraban una llave común. Meses después, el mundo financiero y político seguía conmocionado por la limpieza sin precedentes que había barrido las altas esferas del gobierno y las agencias de inteligencia. Nadie sabía exactamente cómo Elena Vance había obtenido las pruebas necesarias para desmantelar la red Blackwood y la Operación Fénix, pero los rumores hablaban de un informante fantasma, un hombre que no figuraba en ningún registro pero cuya sombra protegía cada paso del aseo. La oficina de Elena en el piso más alto del rascacielos seguía siendo imponente, pero ahora había un cambio sutil. En un marco de plata sobre su escritorio, no había un gráfico de beneficios, sino un dibujo infantil de una casa con 3 figuras tomadas de la mano. En una villa discreta frente a las costas del Mediterráneo, lejos de los radares y las traiciones, un hombre de ojos grises observaba el atardecer mientras una niña corría por la arena persiguiendo gaviotas. Julián ya no vestía chaquetas desgastadas ni ocultaba armas en cada rincón. Sus manos, aunque marcadas por el pasado, ahora solo se cerraban para sostener la mano de su hija o para brindar por la libertad. Una silueta elegante se acercó a él por la terraza, entregándole una copa de vino y apoyando la cabeza en su hombro. Elena no necesitaba decir nada. El silencio entre ellos ya no era el de los secretos, sino el de la paz conquistada. El mundo seguía creyendo que el padre soltero había desaparecido tras salvar a la mujer más poderosa del país. La leyenda en YouTube y en las redes hablaba del ángel del túnel, un héroe anónimo que se esfumó en la oscuridad. Lo que nadie imaginaba era que el final de la historia no fue una desaparición, sino un renacimiento. El hombre que salvó al aceo terminó encontrando su propio salvavidas en ella, y la mujer que lo tenía todo descubrió que su imperio no valía nada comparado con la lealtad de un hombre que estaba dispuesto a morir por ella sin siquiera saber su nombre. Hoy, si caminas por las calles de esa ciudad, quizás escuches el eco de esta historia como un mito moderno. Pero en algún lugar, bajo un sol cálido y lejos de las sombras, Julián y Elena saben que el amor y la valentía son las únicas fuerzas capaces de reescribir el destino. El padre soltero que no tenía nada y la mujer que lo tenía todo crearon un mundo nuevo donde las identidades ya no importan, porque al final del día, cuando las luces de las cámaras se apagan y los imperios descansan, lo único que queda es la verdad de quienes estuvieron allí cuando el fuego ardió con más fuerza. Este no es el fin de su camino, sino el primer capítulo de una eternidad escrita con la tinta del coraje y el sello de un agradecimiento que nunca terminará de pagarse.